Los contratos bancarios son como un minicódigo dentro del código. ¿Por qué digo esto? Están regulados en el código en los artículos 1378 a 1420. Y tienen una parte general y después los contratos en especial, los 6 contratos en especial. Por eso digo que es un minicódigo dentro del código. Es como si yo pudiera sacar en alguna medida esa regulación y haberla hecho una ley de contratos bancarios por separado, pero la tengo dentro del código por estas razones que les expliqué, en las que se trata de tener en el código todo lo que tiene que ver con la regulación que puede hacer a las cuestiones cotidianas de los particulares. Entonces, se introdujo acá la regulación del contrato bancario. Entonces, nosotros tenemos la regulación de los contratos en particular en los artículos 1390 a 1420. Tenemos primero el depósito bancario. Ahora vamos a ver brevemente cada uno de ellos. El depósito bancario, que está regulado del 1390, son 3 artículos, al 1392. Después tengo la cuenta corriente bancaria, el préstamo y el descuento bancario, la apertura de crédito, el servicio de caja de seguridad, que es uno también de los muy conocidos, y uno menos conocido, que después vamos a explicar cómo funciona, que es la custodia de títulos. ¿Qué cuestiones tenemos que destacar? Yo después, ustedes no se preocupen, porque el PowerPoint que tenía hecho para esto se los subo. Digo, para que no tomen nota de todo, porque en general las cosas que les voy a decir están ahí en el PowerPoint y lo voy a subir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la regulación de estos contratos bancarios? Primero, que hay un elemento que es lo que podemos llamar un elemento subjetivo. Y es que siempre tiene que ser parte un ente, una persona jurídica sujeta a la ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras es la que establece el ordenamiento del sistema financiero argentino, del sistema bancario, y comprende a los bancos, que no siempre son los bancos que nosotros conocemos a la calle, esos son los bancos comerciales. Hay también los que llamamos bancos mayoristas, que son esos bancos que en realidad atienden en un 10º piso, a lo mejor, en la City. Son bancos que solamente le prestan a grandes empresas para grandes emprendimientos. Y son bancos que a lo mejor son delegaciones de una entidad financiera del exterior muy importante. Y los comerciales, Galicia, Santander, etcétera, Ciudad, públicos o privados que nosotros vemos siempre. Pero también están las empresas financieras. Muchas veces algo empieza siendo una empresa financiera y después se transforma en banco. Por ejemplo, el último que hizo ese proceso fue Columbia. Columbia era una empresa financiera que estaba autorizada por la ley de entidades financieras y bajo control del Banco Central a prestarle a pymes y demás, y después se escaló a banco. En algún momento tuvieron un volumen tal de operaciones que pidieron pasar a ser un banco. Entonces, eso puede suceder. El Banco Central es el que autoriza quién no es banco, a quién liquida, a quién hace entrar en liquidación en algún momento, etc. Nosotros, entrando al Banco Central, podemos ver información sobre el sistema financiero, podemos ver cómo el estado en el que están las entidades financieras, cómo las viene calificando el Banco Central, en qué grado de riesgo las tiene, y también podemos ver información de los usuarios del sistema financiero, porque nosotros podemos ver cómo tiene a nosotros calificado como clientes bancarios el Banco Central de la República Argentina. Y cuenta eso. Cuando ustedes vayan a pedir un crédito a un banco, lo primero que va a mirar el banco es eso. Va a entrar al Banco Central, va a poner el quid de ustedes o el quid y va a decir, a ver, cómo lo tiene calificado. Y ustedes, son 5 categorías y ustedes a lo mejor están en la categoría 5, está todo pipicucú, bárbaro, les van a prestar dinero, no hay problema.
o a lo mejor están en morosos incobrables, ¿sí? Y entonces no van a tener un mango de préstamo. Más allá del veraz y de todas esas cuestiones, esta es la información específica del sistema de entidades financieras. Perfecto. Después, otra cuestión que hay que tener en consideración es la cuestión de publicidad. En la regulación del código ahora se impone toda una cuestión de difusión de información. Disculpe, profesor, se cortó, a mí se me cortó cuando dijo lo que hay que tener en cuenta, es como si se hubiese ido a Wi-Fi. Recién, cuando retomó lo que hay que tener en cuenta, después de que dijo la cuestión del veraz y todo eso. Perfecto. Que hay información que el banco sí tiene que proporcionar, información que vamos a analizar ahora sobre la operatoria de lo que uno va a hacer. Esa información que tiene que ver con la operatoria tiene que ser clara para mí. Yo tengo que poder ponerme frente a un banco y a otro y sacar un préstamo y saber con claridad cuál me conviene. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la información que dan los bancos es difícil de comprender. A mí de golpe me dicen, no, tenés tasa efectiva anual de tanto y la tasa nominal de tal otra cosa. Entonces, las personas se pierden con eso. Incluso personas con formación universitaria pueden tener problemas en la comprensión de claramente qué le conviene. Y hay otra cuestión, que es que muchas veces hay como trucos publicitarios de los bancos. Suponen ustedes que yo voy y tengo el banco A y en la vereda de enfrente el banco B, y el banco A me dice que me cobra 11% de tasa de interés. Y el banco B enfrente me dice que me cobra 10% de tasa de interés por prestarme. Y entonces yo digo, bárbaro, me conviene el banco B, que me cobra 10% de tasa de interés. Pero en la letra chica, el banco A, que me cobra 11% de tasa de interés, me cobra 2% de tasa de gastos, con lo que estoy en un 13% total. Y el banco B, que me cobra 10% de tasa de interés, me cobra 4% de tasa de gastos, con lo que estoy en un 14%. Entonces, en realidad, me conviene el crédito del banco A, porque voy a tener un 1% menos en eso, y a veces no es un 1%, es un 5, un 6%, lo que fuere. Entonces, para poder comparar eso, lo que se exige es que la información se dé en una forma clara. Y por eso ustedes ven que los bancos te dicen, cada 10.000 pesos que te presto tenés que pagar tanto mensual. Esa es la forma que tienen que dar la información para que yo pueda comparar. No me tienen que decir la tasa efectiva anual, tal. No, me tenés que dar un ejemplo. Me tenés que dar una suma concreta y me tenés que decir, cada 10.000 pesos que yo te preste vos vas a pagar tanto mensualmente. Según eso. Entonces yo puedo tener, de hecho hay simuladores en general en los home banking o en las páginas de los bancos con los que yo puedo poner, a ver, si saco 30.000 pesos y lo saco a 24 meses, ¿cuánto pago por mes? Y así tener los simuladores, y entonces me calcula tasa más gastos más todo y me da la suma final de lo que voy efectivamente a pagar. Y eso a mí me permite comparar. Y eso está hecho para que pueda comparar y tener información las personas en general que se pueden perder o confundir con otra forma de exposición de lo que son las tasas de interés. Profesor, esto tiene que ver con una política de transparencia que desde ya las entidades financieras no es que tengan la intención de tenerla, pero tiene que ver con garantizar los derechos de la población, del contribuyente o el usuario, el consumidor. Sí, totalmente. Porque aparte, en la regulación de los contratos bancarios se distinguen contratos bancarios que son de consumo y contratos bancarios que no son de consumo. Vamos a ver ahora que, en general, lo primero que tiene que hacer el banco cuando ingresa una operación bancaria es calificarla. Tiene el deber de indicar si la considera de cartera comercial o de cartera de consumo. ¿Por qué? Porque si es de cartera de consumo, se le aplican todas las normas de defensa del consumidor. Más allá de lo que prevé expresamente para los contratos de consumo bancarios, el código, se le aplican todas las normas de defensa del consumidor. Entonces, ¿me escucha? de publicidad, de interpretación, etcétera, que no se dan
en las operaciones de cartera comercial. Las operaciones de cartera comercial en general son tomadas por empresas. Es el crédito que toma la empresa para su ciclo normal, etcétera. Y se considera que la empresa está en mejores condiciones de manejarse, que tiene gerentes financieros, que tiene una serie de asesores que hacen que no esté tan expuesta a caer en trampas o en informaciones erróneas, equívocas o confusas. Entonces, ¿Me escuchan? sí. ¿Me escucha, profesor? Sí, lo escucho. Primera pregunta, ¿por qué el Banco Central autoriza a cobrar esos gastos de un préstamo bancario? Si cuando yo voy al verdulero no le permitimos que me cobre los gastos de lavandina o de jabón que tiene para gastar en el funcionamiento de su negocio. ¿Vos crees que el verdulero no te cobra esos gastos? Sí, los cobra, pero ya están incluidos dentro del precio y yo sé que Sí. el kilo de tomate está en 100 pesos. Y yo tendría que ir al banco y me tendrían que decir la tasa de interés es 10% y listo, se terminó ahí. No me tiene que cobrar 2% más de gastos, A que ver, gastos por X motivo. esto está dado por lo que expliqué antes. La tasa de interés fluctúa de acuerdo a lo que disponga el Banco Central y lo que disponga el mercado. Entonces, el banco, que tiene sus gastos administrativos, tiene que transparentarte cuánto es más o menos lo que te va a cobrar fijo por sus gastos operacionales, porque él no controla la otra parte. A diferencia del verdulero, que sí puede fijar el precio del tomate que te vende o de la palta que te vende, para una operación que se va a concretar en el momento. El banco va a establecer con vos una operación a largo plazo, generalmente a largo plazo, donde en el medio va a tener las fluctuaciones de mercado generadas por disposiciones que no adopta el propio banco, sino que son de una autoridad de superintendencia, como es el Banco Central, y de la dinámica de mercado. Entonces está bien, a mí al contrario, me parece mejor que el banco te pueda decir, yo te voy a cobrar un 2% de gastos administrativos, de gastos de funcionamiento, porque vos sabés a qué atenerte, a que el banco pueda eventualmente. Tanto el banco como el verdulero, los dos tienen el split. Porque el verdulero va, compra el cajón a 100 y lo vende a 200. Y el banco toma el dinero a 100 a una tasa de interés del 2% y la presta a un 4%. Sí. En esa diferencia tendría que estar todo y queda todo más claro, tanto para el consumidor como para el banco. Me parece a mí, no sé. Insisto, te propongo que pienses lo que te estoy diciendo, que no te encierres en la idea y salgas de ella, digo, que te muevas un poco en lo que te estoy diciendo. La regulación del contrato bancario es una regulación que fluye en el tiempo. El verdulero no tiene una actividad que fluya en el tiempo. El verdulero compra la mercadería y la vende dentro de los 2 o 3 días siguientes porque si no se le pudre. Entonces, tiene un negocio de corto plazo que permite que tenga un control del precio y de lo que es su flujo de ingresos con relación al precio que está pagando en el mercado central por la mercadería, etcétera, que no puede tener el banco, que está programando una actividad que se va a desarrollar a largo plazo y donde el precio no lo fija él, lo fija el mercado o lo fija el Banco Central. Entonces, que el banco te pueda decir lo que es su costo fijo, cuánto va a ser, a mí me parece más transparente que no te lo diga. Al contrario, si no te lo dijera, si no tuviera que transparentar eso, si pudiera meterlo o camuflarlo bajo cualquier otro concepto y tuviera libertad para eso, seguramente estaríamos más jodidos. Entonces me parece que desde el punto de vista de la protección del consumidor, es bueno que el banco tenga que transparentar eso. Y que el banco los va a tener y te los va a cobrar, como te los cobra el verdulero. Pero tenga que decirte cuánto te está cobrando. Porque el verdulero te está cobrando lo que se le canta y no te lo dice. Y vos a lo mejor, por no caminar 2 cuadras más, no sabés cuánto está en el resto del mercado.
Y si el verdulero de a 2 cuadras no tiene un precio mucho menor que el que estás comprando. Entonces, y además, la oferta de recursos financieros es una oferta acotada. No son tantos los bancos que hay. No son y son todos necesarios en la intermediación financiera. Fíjense ustedes una cosa, en las economías de mercado esto es así. Los gobiernos tienden a salvar a los bancos. Acá pasó en la crisis del 2001, Obama lo hizo en los Estados Unidos, lo hicieron los españoles con la crisis de la burbuja hipotecaria. Salvan al sistema financiero frente al ahorrista. ¿Por qué? Porque lo consideran esencial para una economía de mercado. Lo consideran una polea de transmisión y de flujo de capitales y de regulación del flujo de capitales y de cómo el capital llega a la economía más chica, a la economía doméstica, totalmente relevante para una economía de mercado. Entonces, desde el punto de vista del diseño político, salvan a los bancos. No te encontrás con economías de mercado donde salven a los ahorristas y hundan a los bancos, porque si no la Argentina se hubiera quedado sin bancos en el año 2001. Y la elección del año 2001 y del año 2002 fue salvar al sistema financiero. Por eso tuvimos las escenas que tuvimos de los ahorristas golpeando las vidrieras de los bancos, las rejas de los bancos, etcétera, y haciendo cola para tramitar los amparos ante la justicia. No es comparable el rol que tiene en una economía de mercado una entidad financiera con el rol que tienen otros sujetos de la economía. Y no es comparable tampoco la forma en la que puede determinar sus precios una entidad financiera con relación a otros actores de la economía. Y es por eso que es bueno, desde tal punto de vista, o al menos yo lo veo así, y lo considero así, y en general esto es lo que comparte la doctrina especializada en la Argentina, que digan y que tengan que decir cuánto te cobran. Porque si te ocultan eso, te cobran lo que quieren. Y así es como estábamos antes. Digo, esto lo que le impuso fue reglas a los bancos. No es que les dio, al contrario, les impuso más reglas. Antes no las tenían. Antes el banco cobraba lo que le parecía y además en los contratos de largo plazo con tasa variable te hacía unas movidas de la tasa que vos estabas pagando y te mandaba la cartita diciéndote, mirá, por razones de mercado te tengo que aumentar la tasa y vos estabas atrapado en ese crédito bancario, en el banco, y así tuvimos los juzgados llenos de ejecuciones hipotecarias, porque hay una cosa que se hizo en el 2001, en el 91, que fue la siguiente. Cuando Cavallo era ministro de Economía de Menem, él produjo una reforma del Código Civil que se redactó en el Ministerio de Economía. Esa reforma del Código Civil modificó los artículos del Código Civil que, por ejemplo, consideraban a la moneda extranjera como obligación de dar cantidad de cosas y lo transformó en moneda para que se pudieran hacer operaciones en dólares, porque era lo que interesaba con la ley de convertibilidad, que empezó a regir el 1 de abril de 1991. Y también modificó el 623 del Código Civil. El 623 del Código Civil era la norma que prohibía el anatocismo, prohibía pactar el anatocismo. Ustedes recordarán, porque lo deben haber visto en obligaciones, que el anatocismo es el pacto de capitalización de intereses. Esto es, si yo tengo una deuda de 100 pesos con una tasa de interés de 10 pesos, del 10%, perdón, eso genera 10 pesos de intereses. 100 pesos al 10%, 10 pesos de intereses. Si yo entro en mora, eso se va acumulando al capital. Permite capitalizar el interés. Entonces yo tengo 100 pesos, generan 10 pesos de interés, pasan a ser 110 pesos de capital. La tasa sigue siendo del 10%, que genera 11 pesos de capital, que se incorpora al capital. Entonces yo paso a tener 121 pesos. Por lo tanto, eso genera en el periodo siguiente 12,10 de capital, que se incorpora, y entonces eso va generando un aumento exponencial del capital que sigue generando, que es un efecto avalancha o bola de nieve. Y eso hace crecer muchísimo la deuda y coloca a los ahorristas o a quien entró en mora en una situación casi imposible
de superar. Y eso se permitió acá en la Argentina en el año 91. Ahora con el Código Civil y Comercial se establecieron límites para la posibilidad de capitalización de intereses, entre otras cosas que no se puede hacer, sino es por periodos más o menos de 3 meses, 6 meses, según el tipo de contratación. Bien. Profe, Sí. sí, justamente lo que usted estaba diciendo es que antes pasaba que los bancos ofrecían mayor dinero si uno quería sacar un préstamo a tasa variable y menor plata, digamos, en un préstamo si uno lo sacaba a tasa fija, lo que usted decía antes. Sí. Pero bueno, uno ahí quedaba sujeto, no sabía bien cuál era la cuota que tenía que pagar después, ¿no? Claro. Bueno, igual las tasas variables hoy día tienen bastante más control. Vos podés seguir teniendo préstamo a tasa variable, lo tenés, pero el préstamo a tasa variable también está sujeto a lo que dispone el Banco Central periódicamente. O sea, no es que el banco se puede zarpar con lo que te va a cobrar durante la ejecución del contrato. Tiene un control más o menos estricto del Banco Central y de la ley de entidades financieras que tratan de preservar el dinero de los ahorristas en esto. Bueno, después nosotros tenemos que, los bancos tienen que proporcionar esta información que yo les decía, esta información comparativa. Después la regulación tiene una remisión a los usos y costumbres que viene de la ley comercial para todo lo que es fijación de precios, intereses y gastos. Y una cosa importante es que en este tipo de vínculos el ahorrista, el cliente, tiene derecho a rescindir en cualquier momento el vínculo contractual, sin sufrir penalidades. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que a mí no me pueden castigar por querer rescindir un contrato y querer retirar mi dinero. Sí puedo perder los intereses desvengados. Supongan ustedes que yo acordé con el banco que el banco me va a pagar, si le dejo el dinero 3 meses, una tasa de interés X, y eso está pactado que si yo retiro el dinero del plazo fijo antes del lapso establecido, retiro el dinero y no me dan los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como la penalidad, digamos, entre comillas, o es el costo de la rescisión por hacer esa rescisión unilateral del contrato, pero yo tengo derecho a retirar mi dinero. Se aplican a estos contratos las reglas de los consumidores y usuarios. El código regula cuestiones en materia de publicidad. Prevé todo lo necesario para que el cliente pueda tener una copia. Puede ser electrónica o puede ser en papel, pero cada día son más electrónicas, con toda la regulación del contrato como para que lo pueda consultar. Le tiene que proporcionar información suficiente para que pueda comparar ofertas. Y una cosa muy importante, el banco hace un estudio para ver si les da crédito o no les da crédito. El banco hace una evaluación. Los oficiales de crédito del banco dicen, sí, está bien, ok, reúnen una información. Esto se está haciendo hoy día con sistemas de inteligencia artificial. Casi todas las entidades bancarias están incorporando sistemas de inteligencia artificial para estas cuestiones, de modo tal que ni siquiera es una evaluación humana la que hace esto, sino que se carga información del usuario y el sistema de inteligencia artificial decide si es un usuario al que se le tenga que dar crédito o no. Y esto naturalmente después siempre queda sujeto a la revisión por parte de un humano en los casos que lo consideren pertinente, porque si el sistema de inteligencia artificial le da una calificación negativa, puede ser que igual le den el crédito si es un cliente viejo de la empresa o del banco, etc. ¿Qué es lo que dispone el código, que es muy importante? Que si a ustedes les deniegan un crédito porque tienen una calificación negativa en algún sistema de base de datos de información crediticia, les tienen que decir que fue por eso. Porque ¿qué pasaba antes? Ustedes iban y pedían un crédito y saltaba que en el Banco Central ustedes figuraban como deudores incobrables y les decían simplemente no te doy el crédito, pero no les avisaban que ustedes figuraban como deudores incobrables ahí. Esta es una base pública donde uno puede ir y verlo, no es tan difícil. El problema son las bases como Veraz. Ustedes a lo mejor figuran como deudores en Veraz por algo que ni siquiera saben, es más, por algo que jamás contrataron. Hubo una época cuando los DNI eran muy fáciles de falsificar, los DNI libretita,
donde con un DNI falso iban y sacaban en Claro, en Movistar o lo que fuere un celular. Y lo ponían a nombre de Juan Pérez, DNI tanto. Y no lo pagaban. Se iban con el celular y después no lo pagaban. Miren qué cosa chiquita, ¿no? Y entonces, claro, la empresa de telefonía celular intimaba el pago, etcétera, a un domicilio X que habían tirado por ahí, que a lo mejor era un baldío. Y después de la intimación lo pasaba a incobrables o lo pasaba así, lo denunciaba en Veraz. Entonces ustedes aparecían con una deuda por telefonía celular en el Veraz. Para un sistema de inteligencia artificial o un sistema automatizado, lo que fuere, ustedes ya no tienen derecho al crédito. Entonces, se exige ahora que los bancos informen que ustedes no van a tener derecho al crédito porque figuran en un sistema de este tipo para que ustedes puedan hacer los trámites necesarios para aclarar su situación financiera y en todo caso aclarar frente a Veraz o a quien sea por los procedimientos establecidos en la ley de datos personales, como el habeas data, por ejemplo, cuál es su situación y que se rectifique esa información errónea que los está perjudicando. Hace años me acuerdo una amiga mía, compañera del secundario, me llama desesperada porque necesitaba un crédito bancario por una mudanza, una cuestión personal, y se lo negaban, porque como 10 años antes, ella había sido garante de un compañero de trabajo de ella para el alquiler, y el garante había dejado, el compañero había dejado una suma sin pagar, y ella figuraba en Veraz por algo que no se había enterado jamás que había sucedido. O sea, nunca se había enterado que estaba esa deuda, etcétera, pero la habían denunciado como garante y demás. Entonces, me llamó desesperada porque necesitaba el crédito bancario, etcétera. Y entonces, bueno, en una semana arregló más o menos las cosas porque explicó, etcétera, y lo pudo solucionar. Pero no le daban el crédito bancario por eso. Y a veces pasa esto. Yo voy a ver si les mando después la sentencia. Yo saqué sentencia en el juzgado en algún momento, una persona a la que le falsificaron el DNI, le hicieron una sustitución de persona, con eso fueron y sacaron un crédito de $50.000 en su momento, porque nos falsificaron el DNI de una persona cualquiera. Eligieron a alguien que tuviera buena información crediticia. Entonces buscaron el blanco, digamos. Esta persona es un profesional o es lo que sea, con buena información crediticia, y alguien se hizo pasar por él, con documentación fraguada en el banco, con un DNI falso, abrió una cuenta, le depositaron $50.000, los retiró y desapareció. Entonces, claro, el banco tiene al deudor y empieza a rastrear. Y en un momento lo demanda y por fin le llega una notificación a la persona en algún lado, porque judicialmente ya la cosa tiene otro estilo, entonces no basta la notificación en cualquier lugar, sino que lo buscamos en el Registro Nacional de las Personas, Cámara Electoral, etcétera, para poder asegurarnos la notificación. Y ahí le llega la notificación. Y se entera que tiene un crédito de $50.000 que debía y que no había contratado nunca. Entonces, la cuestión se aclara. Yo terminé condenando al banco, que en ese caso era el Citibank, pero por una cuestión que la reglamentación que entonces regía exigía que se verificara el domicilio de la persona. Yendo al lugar, esto es, tenía que ir alguien del banco a tocar el timbre de la persona que quería el crédito y a verificar que viviera en el lugar. Y el banco eso no lo había hecho. Se había quedado con el domicilio que surgía de la información personal que le habían presentado. Porque si hubiera ido a verificar a alguien del banco, hubieran visto que no era una operación normal. Entonces queda la duda si alguien adentro del banco estaba en connivencia o no para hacer esta operatoria, pero digamos que en base a eso yo terminé haciendo que el banco le resarciera todas las molestias, digamos, todo lo que tuvo que atravesar esta persona, los disgustos que se llevó, etcétera, más allá de determinar que no debía nada. Entonces, no existía, profesor, no existe, o mejor dicho, no existe una operatividad o pasos previos que indiquen, más allá de que fraguaron documentación, en vez de ir a chequearlo a un domicilio, citarlo y a determinada cantidad, a un número pero claro, pero si la persona fue al banco, Ah, esa parte no lo escuché. Claro. O sea, su amiga, su compañera fue al banco. No, mi compañera no. El caso del banco, Sí. lo de mi compañera era un contrato de locación. El banco, alguien fue con un DNI y dijo, yo soy Juan García. Sí. DNI tanto. El DNI era falso. Fue alguien.
fue alguien. El banco Sí. tuvo a una persona sentada ahí en el escritorio. Interna o externa, pero alguien acercó un documento falso. Claro, ese es el problema que existía mucho, especialmente con el DNI anterior, de las sustituciones de identidad. Las sustituciones de identidad con el DNI anterior se daban con mucha facilidad, porque era muy fácilmente falsificable la libretita. Entonces, nosotros ganamos mucho más en seguridad con el DNI nuevo, digamos, cuando los DNI de ahora son mucho más difíciles de falsificar. Y además hoy día ya tenemos una cantidad de información en general de las personas que está en la red, que es algo que puede tener sus aspectos negativos, pero también sus aspectos muy positivos, porque nosotros podemos rastrear fácilmente a una persona y podemos más o menos tener un paneo de cuál es su situación real y dónde la puedo localizar. Digamos, la cantidad de información que yo dispongo, nosotros, por ejemplo, los jueces podemos pedir al Sistema Nacional de Información Tributaria y Social, al CINTIS, que me dé toda la información que tiene de la persona de tal nombre, DNI tanto. Me aparece de todo. O sea, me aparece qué bienes tiene en cualquier lugar del país, si ha hecho declaraciones de impuestos, qué impuestos paga, por qué conceptos, si es empleado, si está en blanco o es empleador, etcétera. Toda su situación patrimonial, si tiene obra social o prepaga, qué obra social o prepaga tiene, qué domicilios tiene declarados ante la obra social o prepaga, etcétera. Entonces, si yo quiero localizar a alguien, hago un pedido al CINTIS, lo hago por internet, me llega la respuesta en el día y tengo toda la información, toda la radiografía de cualquier persona que habite en la República Argentina, nacional, extranjero, lo que sea. Cualquier persona que esté, digamos, blanqueada en el sistema jurídico argentino, me va a aparecer ahí. Si tiene algún plan social, si recibe algún plan social, etcétera, toda la información y qué domicilio tiene y dónde lo recibe, de dónde lo cobra, etcétera. Entonces, hoy día se van reduciendo todas las, digamos, las posibilidades de esos fraudes, etcétera. Naturalmente, echa la ley, echa la trampa y aparecerán nuevos. ¿Sí? Siempre. Esto es, si hay algo en que el mundo es creativo y que en la Argentina es una industria muy productiva, es la industria de estas cosas, digamos, de generar estas estafas y estas cuestiones. Y el trabajo también legal es ver cómo evitarlas y cómo contrarrestarlas y cómo hacer contramedidas para evitarlas desde todas las áreas, por ejemplo, los bancos. Entonces hay toda una serie de medidas del sistema financiero que impone el Banco Central, que tienen que tomar los bancos, protocolos, etcétera, que están destinadas a evitar el fraude. Lo sufren los bancos, lo sufren las compañías de seguros. Hay muchos sectores donde hay fraudes muy específicos y constantes. Entonces hay políticas y hay divisiones enteras destinadas a prevenir el fraude y a tratar de evitarlo.